No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta entrega de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hemos estado avanzando, hoy nos toca estudiar Efesios capítulo 4 y el tema es un tema muy, para mí muy especial. Yo creo que todos los temas, sin duda alguna, han sido de mucha bendición y son importantes y son especiales. Pero en lo particular quiero expresarles que este tema es algo para mí fundamental porque la unidad del Espíritu es algo que la iglesia necesitamos vivir y practicar. El apóstol Pablo dice lo siguiente o escribe lo siguiente por el Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que el apóstol Pablo recalca en este pasaje bíblico del tema la unidad del Espíritu es que no se le olvide a la iglesia que él está preso por la causa de ellos, por la causa del Evangelio, pero el motivo es por ser el anunciador del Evangelio a los gentiles. Voy a repetirlo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En otro pasaje el apóstol Pablo también les recuerda en el capítulo 3:1 que él era prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, 3:1 de Efesios. Y ahora una vez más les está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Alguien ha visto la película de Salvando al Soldado Brian? Bueno, la película narra de 4 hermanos que estaban combatiendo en la guerra en Estados Unidos, 4 estadounidenses que estaban combatiendo en una guerra, y de esos 4 hermanos, 3 murieron. Entonces el gobierno se entera que solo a esta mujer le quedaba un solo hijo y mandaron rescatarlo. Entonces lo empezaron a buscar en todos los frentes que tenían Estados Unidos hasta que lo logran encontrar y lo rescatan prácticamente. Se cumple la misión. La misión es, por eso le pusieron a esa película Rescatando al Soldado Ryan. Rescatan a este joven
lo llevan con su madre. El gobierno de Estados Unidos quiso recuperarle por lo menos a uno de sus 4 hijos. Entonces, de los que fueron a esta misión de rescate, mueren varios soldados, y uno de ellos es el general, el que está a cargo de la misión. Él muere, y cuando él muere, le dice: solamente le voy a pedir una cosa, soldado, que viva dignamente. Amados, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús entrega su vida, ahora nos da a nosotros acceso a la presencia de Dios, acceso al reino de Dios, acceso a una vida abundante. Y lo único que el Maestro pide es que vivamos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por nuestra salvación se pagó un alto precio. Se pagó con la sangre de Jesucristo. Cristo pagó con su propia sangre, pagó con su sufrimiento, pagó con su vida, pagó con su sacrificio y su dolor, pagó con su angustia, que dice la palabra que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y el apóstol Pablo, quien era ahora el anunciador del evangelio, ahora él estaba encarcelado para que el evangelio fuera dado a conocer a los gentiles. Y por eso el apóstol les dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, les suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amados, ¿qué es lo mínimo que pide un padre espiritual de su iglesia? ¿Qué es lo mínimo? Que andemos de una manera digna, ¿sí? Como es digno de esa vocación con que nosotros fuimos llamados. Que tú no bajes el estándar. O sea, el apóstol Pablo y otros apóstoles se regocijaban de cómo andaban sus hijos en la verdad. Por eso aquí el apóstol recalca, dice: preso en el Señor. O sea, yo estoy pagando un precio, yo espero que usted esté valorando ese precio. Así que la iglesia debe de andar como es digno de la vocación del llamamiento santo. Segundo versículo, voy al Efesios 4:2. ¿Cuáles son los ingredientes para la unidad del Espíritu? La primera es humildad y la segunda es mansedumbre. El segundo ingrediente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. La tercera es paciencia, soportarnos. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí ya mencionó 5 elementos claves para la unidad del Espíritu. Número 1, humildad. Una persona que no es humilde va a crear conflictos. 2, una persona que no es mansa va a crear problemas. 3, una persona que es mírame y no me toques, es azúcar, agárrame con palillos chinos y agárrame con tenedores y agárrame con no sé qué, va a crear conflictos. Una persona que es mega impaciente, ¿sabes? La impaciencia pareciera nada, pero la impaciencia muchas veces está ligada con el orgullo. Ajá. Yo he visto personas que dicen: pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no fui así. O sea, como que ellos se ponen como el máximo ejemplo. Si yo lo estoy haciendo, ¿por qué aquel no lo está haciendo? De veras que son unos carnales, no aguantan, no tienen el temple que yo tengo. Y eso es una cosa, es una falsa espiritualidad, una espiritualidad disfrazada de orgullo, más bien disfrazada de madurez, ¿no? Pero en realidad es un orgullo disfrazado,
de que no aguantan lo que yo aguanto ayunando, no aguantan lo que no saben lo que yo sé. O sea, es una cosa terrible. Aquí el apóstol Pablo dice soportando. Si algo tenemos que practicar la iglesia es soportarnos. Siempre lo comparo con la familia. En nuestra familia tenemos roces, tenemos conflictos y a pesar de todo seguimos unidos. ¿Por qué? Porque nos soportamos. Yo soporto a mis hijas me soportan a mí, mi esposa me soporta a mí, yo soporto a mi esposa y todos nos tenemos que soportar, la verdad, porque hay momentos que nos ponemos insoportables. Y entonces aquí es donde la palabra nos está instando. El apóstol Pablo, después de que dice que andemos dignamente de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, está diciendo ingredientes importantes para guardar la unidad del espíritu con toda humildad. O sea, no se requiere el 50% para lograrlo, se requiere toda la humildad del corazón, del espíritu. Segundo, mansedumbre, o sea, no seas pólvora. 3, soportándos, pero no lo vas a soportar en tu fuerza, sino con el fruto del espíritu, que es paciencia. Una de las cosas que nos habla la palabra que es un fruto del espíritu es la paciencia. En Gálatas capítulo 5 dice el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la paciencia está metida en ese fruto, o sea, soportarnos con paciencia, no soportando. Esta es la primera, esta es la segunda, la tercera es la vencida. Cuando Jesús habló con Pedro, más bien cuando Pedro habló con Jesús, le dice: Señor, ¿debemos de perdonar hasta 7 veces? O sea, poniendo una tarifa, poniendo una cantidad de ocasiones. Y Jesús le dijo: no, Pedro, vamos a perdonar 70 veces 7. Entonces, prácticamente el tercer ingrediente es soportar, pero con el fruto, no en tus fuerzas, no en tus condiciones. Esta es la tercera, la vencida. Hay matrimonios que echan todo por la borda, porque el orgullo es tan grande y porque no hay la voluntad de perdonar. Y dice: no, hasta aquí, hasta aquí. Amados, ¿cuándo Jesús nos ha dicho hasta aquí? Tantos errores que hemos cometido, tantos pecados, tantas faltas, tanto que hemos lastimado el corazón del Señor. ¿Cuándo Jesús nos ha dicho: hasta aquí, te vas al infierno? Nunca, porque su misericordia es para siempre. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, o los fariseos, perdón, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿se debe de dar carta de divorcio si el hombre ya no quiere a su mujer? Le dijo, no. En el principio no fue así. En el principio Dios dijo: el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y lo que Dios ha unido no lo debe de separar el hombre. Y le dice, le dijeron ellos: pero es que Moisés dijo que podía dársele carta de divorcio. Y entonces Jesús les responde y les dice a ellos: sí, pero por la dureza de vuestro corazón Moisés mandó dar carta de divorcio. Escúchame, el divorcio no es otra cosa más que el resultado de la dureza del corazón, de la falta de perdón, del orgullo, de que dijimos hasta aquí. Pero cuando la palabra nos enseña que hay que reconciliarnos, que hay que restaurar la familia, que hay que soltar el perdón, que hay que pedir perdón, que hay que pedirle perdón a Dios porque a Dios le hemos ofendido. Amados, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, que no somos jueces, que estamos en la carne y que todos podemos fallar y que necesitamos reconocer que también nosotros hemos pecado contra Dios, cuando nos damos cuenta de que nosotros hemos sido perdonados de una manera que no lo merecíamos, cuando nos cae la revelación de que estamos aquí por gracia y que su infinita misericordia nos perdonó y nos alcanzó,
y que ahora nosotros debemos de actuar de la misma forma con los demás, perdón. Entonces es ahí cuando nuestro corazón se doblega. Pero cuando el corazón está lleno de orgullo, se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros y nos convertimos en el ejemplo de la parábola de cuando Jesús le está diciendo a los discípulos de cómo se debe de perdonar. Y en esa parábola pone de ejemplo a un hombre que debía 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y según la historia bíblica, a ese hombre no le iba a alcanzar ni la vida para poder pagar la deuda. Y le dice el señor, el dueño al que le debía, le dice: dame a tus hijos, dame todo porque ya me debes demasiado y yo necesito cobrar, necesito recuperar mi dinero. Y le dijo él: ten misericordia de mí, te lo voy a pagar todo, pero ten misericordia de mí, dame tiempo. ¿Y sabes qué hizo? El dueño, el jefe, el señor de esas tierras le dijo: está bien, no te preocupes, no me debes nada. Le perdonó la deuda. Y cuando él sale de la presencia de ese hombre grande, soberano, el rey de esa tierra, se encontró a alguien que le debía a él 100 denarios, no talentos, 100 denarios, y le dice: oye, necesito que me pagues. O sea, a este que venía saliendo de la presencia de ese hombre rico y poderoso, al que le habían perdonado la deuda ya, se encontró a alguien que le debía a él 100 denarios y le dijo: necesito que me pagues. Y este le dijo: no, no puedo, es que dame tiempo. Y dice que lo agarró del cuello y lo asfixiaba y le dijo: te vas a ir a la cárcel hasta que no me pagues, o hasta que me pagues. Entonces lo mandó a la cárcel y los sirvientes de este rey se lo dijeron y le platicaron todo lo que este hombre había hecho. Y este se enojó, dijo: ah, miserable hombre, ¿cómo es posible que yo te perdoné todo y tú no fuiste capaz de perdonarle a tu prójimo? En esa misma línea nos colocamos cuando de nuestra boca, de nuestro corazón hay dureza, salen palabras como: no, pues ahora no lo perdono, no la perdono, no se lo voy a dar, no se lo merece. En esa misma posición nosotros nos ponemos. ¿Y sabes qué le pasó a ese hombre que no perdonó? Dice que el rey lo mandó a la cárcel y le dijo: no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El orgullo, la falta de perdón, la soberbia son enemigos de la unidad. Y siempre Dios nos está exhortando a nosotros que con toda humildad, mansedumbre, nos soportemos, pero con paciencia, no con condiciones. Nos soportemos no con la carne, nos soportemos en el espíritu. Y al final dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, el ejemplo perfecto es nuestra familia. ¿Cómo soportas a tus hijos? Hay cosas que de tus hijos dicen: oh, eso no. Pero ¿cómo lo soportas? ¿Por qué lo soportas? Eso es lo que uno necesita en nuestro corazón. El amor de Dios para soportarnos unos a otros. Para soportarnos unos a otros. Para pedir por nuestro hermano. Para suplicar, ¿verdad? Que lo ayude. Pero eso de que me hizo sentir mal, y ya se lo conté a mi amiga, y ya se lo conté a mi amigo, y ya se lo dije a fulano, y ya lo evidencié. Eso no bendice la unidad en el espíritu. Eso no bendice la unidad. Eso es fruto de la carne. Eso se llama murmuración. Eso se llama queja. Eso se llama prácticamente falta de perdón. No tiene otro nombre. Lo tercero, después de que el apóstol da los ingredientes, los elementos básicos: toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, no en nuestra carne, sino con paciencia los unos a los otros. Y si le agregas el final, es lo máximo: en amor, ¿verdad? En amor. ¿Por qué? ¿Por qué en amor? Aquí termino nada más este comentario. Porque no es por ti, ni siquiera a veces es por él.
es por el Señor. Cuando Él entrega su vida en la cruz, lo hizo por amor a ti. Y todo lo que tú hagas en esta tierra debes de hacerlo por amor a Él. Yo ahora recuerdo que cuando empecé a congregarme en Oluta y llegaba temprano y hacía el aseo, yo nunca había hecho, te lo digo, nunca había hecho la limpieza de un baño. En mi casa nunca me pusieron a hacerlo. O si me dijeron, no lo quise hacer. Y me acuerdo que cuando me empecé a congregar y yo llegaba temprano al templo, yo aprovechaba a barrer, yo aprovechaba a limpiar. Y un día me tocó ir a hacer la limpieza del baño. Y te vuelvo a repetir, o sea, nunca lo había hecho. Fui a sacar los papeles del baño. Amados, eso no me fue nada agradable, pero ¿sabes por qué lo hice? Por amor a Él. Las cosas que empecé a hacer y que empecé a lograr hacerlas con éxito, no con queja, no con murmuración, sino las cosas que empecé a hacer que eran difíciles para mí, las empecé a lograr porque había un elemento importante y un motivo y una causa importante, era por amor al Señor. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, sea de palabra o de hecho, dijo el apóstol, hagámoslo en amor, en el nombre del Señor y para la gloria de Él. Entonces, vámonos al versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Investigué la palabra solícitos en el diccionario y la palabra solícito es diligencia, es atención, diligencia y amabilidad para atender o servir a otra persona. Te lo repito, es atención. Son tres elementos. Atención, diligencia y amabilidad para atender o servir a otra persona. El apóstol Pablo en este versículo 3 está diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solicitud quiere decir atención, diligencia y amabilidad para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Vínculo es aquello que te une, que te enlaza en esa paz de Dios. Cuando tú tienes paz, tú la transmites. Pero cuando en tu corazón hay conflicto, hay enojos, hay todo eso, uno lo transmite y uno contamina el ambiente, uno contamina la atmósfera de la familia. Yo lo he platicado, o sea, cuando entra el enojo y se contamina el ambiente en el hogar. Todo el mundo anda serio, todo el mundo está comiendo, uno no habla porque estamos comiendo y echando fuego por los ojos y fuego por la boca. Así pasa también en la obra de Dios. Se contamina el ambiente, la atmósfera ya no es de armonía. Entonces el apóstol dice: solícitos, es decir, atentos, diligentes y amables para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tú lleno de esa paz, tú vas a transmitir la paz hacia todo lo que esté a tu alrededor. Qué lindo que tú en tu trabajo seas un trabajador pacífico, un trabajador que pongas paz, que no generes conflictos, que no generes disensiones, que al contrario, tú busques la manera de que las cosas se arreglen de una forma pacífica, platicando, dialogando, y que si aquellos están, no sé cómo le llamarán, he escuchado enchinchados, creo, tú seas una persona sabia, que no metas más fuego, sino busques que las cosas se apacigüen y se arreglen sin más conflictos. Ahora, versículo 4. Aquí está el ejemplo de por qué la iglesia debemos de vivir de vivir en la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros y es uno con nosotros. Jesús enseñó en San Juan capítulo 15, en el San Juan 17, perdón, donde decía:
yo en ti, Padre, tú en mí y ellos en nosotros. Entonces, Jesús enseñaba de la unidad perfecta que debe de existir. En el matrimonio debe de haber unidad. Los dos piezas distintas, pero dos personas distintas, pero a la vez una sola pieza, una sola carne. Ajá. En el cuerpo existe el ejemplo perfecto de la unidad. Yo estoy predicando y mis manos, inconscientemente se están levantando. Mis cejas, mis ojos de repente como quieren abrirse, ¿verdad? Porque son como una rayita. Y todo está tratando, yo ahorita que estoy hablando la palabra, mi cuerpo está en armonía en lo que estoy haciendo. Mis pies son bien inquietos, pero hoy están quietos porque está predicando la palabra de Dios, porque estoy predicando la palabra de Dios. Y todo es un ejemplo de la unidad que existe en mi cuerpo. Esta mano le puso el anillo a este dedo. Hey, te tienes que ver bien, hoy vas a predicar. Y esta mano le abrochó el reloj a esta muñeca. O sea, hay una armonía. Entonces, el apóstol Pablo dice, un cuerpo. Amados, no son muchos cuerpos, es un solo cuerpo. Nosotros tenemos que siempre procurar estar unidos en el Espíritu. Unidos en el Espíritu. Y no hacer de tu vida cristiana una vida de llanero solitario. Una vida de alguien que se aísla. Una vida de alguien ermitaño y que hace de sus propios pensamientos e ideas un comportamiento diferente a la palabra de Dios. No, para nada. Un cuerpo, estamos unidos. Estoy unido a mi líder, estoy unido a mi célula, estoy unido al grupo de alabanza, estoy unido al grupo de mujeres, estoy unido al grupo de varones, estoy unido a la iglesia, estoy unido a los servicios, estoy unido en la oración, estoy unido a la visión. Ajá. Y si alguien no está unido a la visión, pues definitivamente, una ocasión mi pastor lo dijo claramente, ¿no? Si tú no tienes confianza con las personas que están al frente de la obra, liderando esta obra, que es mi esposa y es un servidor, y tú estás en completo desacuerdo a la visión que estamos llevando adelante, es que no me parece, bueno, no te preocupes, toma tu decisión y yo creo que habrá un lugar donde realmente tú vas a encajar, pero no tienes por qué vivir conflictuado de que, no, estoy ahí, pero no me siento nada. No estás obligado, nadie debe estar obligado, nadie debe sentirse obligado a estar en un lugar donde no se siente bien. Y hay muchos lugares donde sí realmente a lo mejor tú vas a tener esa conexión, pero es importante que tú en tu espíritu realmente practiques la unidad. Si tú vives aislado, te estás perdiendo de la bendición de estar unido al cuerpo de Jesucristo. O sea, no, yo con esos ni siquiera les dirijo la palabra. Escúchame, eso no es del espíritu, eso no procede de Dios. Tercero, dijo, más bien estoy leyendo el versículo 4, un cuerpo, estamos en un cuerpo, hay una armonía perfecta, este dedo no está peleado con este dedo, ¿verdad? Mi cuerpo está funcionando en forma armoniosa, me peiné antes de venirme, aunque usted no lo crea, me peiné, y todo funciona de acuerdo a una visión, a un propósito. Mis pies me trajeron a este lugar. Y ya estamos listos, ok, muy bien, me acomodé la playera y estuvimos ahí. Entonces, esa es la unidad del Espíritu, cuando se practica, cuando estamos integrados al cuerpo. A veces, lo he comentado varias veces, es importante que nosotros aprendamos a dar cuentas, que nosotros rindamos cuentas, que nosotros estemos comunicados con nuestros líderes, que nosotros estemos prácticamente bajo esa autoridad. Es lo que a veces las personas no les gusta. No, ¿por qué yo voy a estar rindiendo cuentas? ¿Yo por qué? Pero eso es parte de la unidad del Espíritu. Una mujer que no le da cuentas al marido es una mujer que va a llevar al precipicio su familia y su matrimonio. Una mujer que quiere vivir independiente de la cabeza
de su esposo, de su familia, de su marido, y que ella se maneja independiente, toma sus decisiones independiente, hace y deshace independientemente. Eso está fuera del diseño de Dios, está fuera del propósito de Dios, está fuera del el modelo de la palabra de Dios. Ajá. Hay mujeres que tienen eso en su corazón. Eso debe de cambiar, porque si eso sigue en tu vida de esa manera, vas a llevar al fracaso tu familia y tu matrimonio. Dice también el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Todo es uno, Hay una unidad perfecta, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un día vamos a ver al Señor. Esa es nuestra esperanza. Un día nos vamos a reunir con Él y vamos a ver a nuestros seres queridos que se adelantaron y están ahora en la presencia de Dios. Tenemos una misma vocación, tenemos una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. También tenemos un solo Señor. Jesús es el mismo Señor de todos. Un Señor. ¿Qué es Señor? Alguien que gobierna, alguien que domina, alguien que está por encima de, al que uno se somete. Por eso el domingo pasado hablaba de que Cornelio decía, dinos todo lo que Dios, estamos listos para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, él no estaba escogiendo, él no estaba poniendo condiciones. Todo lo que Dios te ha mandado, queremos oírlo, queremos practicarlo. Cuando Jesús se convierte en el Señor de tu vida, tú ya no haces lo que se te da la gana. Tú te sometes a la autoridad de su palabra. Tú te sometes a lo que el Espíritu nos manda, a lo que la palabra nos habla. Entonces, dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe. No hay diferentes fe. Nuestra fe está en Jesucristo. Estoy en el versículo 5. Un bautismo. Este es un bautismo. Mira, en los encuentros ha habido personas que me dicen, pastor, es que yo me bauticé hace tanto tiempo, en tal lugar, cuando me hablaron la palabra de Dios. ¿Sabes qué hago yo? Ya no te tienes que volver a bautizar. O sea, es un solo bautismo. No caer en eso de que, como es que quién sabe que a lo mejor esos hermanos no andaban bien y ese bautismo ni vale. No, eso es religiosidad, eso es falsa, eso es orgullo. No, si la persona ya se bautizó, como dice la palabra, y consciente, arrepintiéndose de sus pecados, y porque había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y lo hizo en otro lugar, amados, no tiene por qué volverse a bautizar. Ahora, si una persona dice, no, pues es que yo estaba niño, yo ni me acuerdo. Bueno, para empezar, creo que ni lo bautizaron, nada más lo rociaron. Entonces, el bautismo, la palabra bautismo proviene del griego baptisei, y baptisei significa sumergir o inmersión. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, él fue sumergido. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él sumergía a las personas. Perdón. Él sumergía a las personas. Entonces, las personas que ya tienen el bautismo del Señor, que ya lo recibieron, yo ya no los bautizo. Si ya vienen bautizadas, es el único bautismo. No necesitamos estar rebautizando y rebautizando, eso ni siquiera es bíblico. Bien, en el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos. Queda claro, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque resulta que a veces el diablo nos engaña y pensamos que Dios está conmigo, y quién sabe, con aquellos no está, porque esos no son espirituales. Espérate. Es un peligro cuando hablamos de la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo cierra con el versículo 7 donde dice, pero a cada, perdón, el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Esas palabras tienen una connotación o tienen, sí, una connotación distinta. La primera dice sobre todos. No hay otro Dios, Él es el único Dios que está sobre todas las cosas. Aún los que sobre los que no creen, perdón. Entonces, nosotros aquí en la palabra encontramos que está sobre todos, pero en segundo lugar dice por todos. Si alguien ve por ti, es el Padre de gloria. Pero al final dice y en todos. No nada más está en algunos. Ay, no, yo sí lo porto, el otro quién sabe. No, espérate, se recibe a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene a morar por nosotros por la fe. No porque estés muy guapo, no porque tú ayunes más, no, recibes al Espíritu Santo por gracia y por fe. Entonces, ¿qué le sucedió a esos líderes que Moisés había establecido para que lo apoyaran a gobernar, a atender, a juzgar al pueblo de Israel? 3 hombres se rebelaron contra Moisés porque decían: ya estamos hartos, ¿quién te puso a ti? Nos sacaste de una tierra que fluía leche y miel y nos trajiste a este desierto para matarnos. ¿Y ahora quién te crees? Si también sobre nosotros está el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando Moisés se entera de la rebelión de Datán, Abirán y Coré, los mandó a hablar. ¿Y qué crees que hicieron? No fueron con Moisés. Estaban rebelados porque decían: si también sobre nosotros está el Espíritu de Dios, ¿quién te crees tú? Si ya también nosotros profetizamos. No nada más tú profetizas. Y estaba fuerte la rebelión. ¿Qué sucedió? Amados, el problema aquí fue que ellos se dejaron engañar por el diablo. El problema aquí era de que no era que Dios no estuviera con ellos. Por supuesto, Dios estaba. Por eso cuando Moisés los delegó a ellos, dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y puso sobre ellos. Y estos hombres profetizaban, eran hombres sabios, eran hombres temerosos de Dios. Pero un día el diablo los engañó, el diablo los sedujo y les metió en su corazón orgullo y se rebelaron contra Moisés. El problema no era que Dios no estuviera con ellos, porque tenían razón. Dios está con nosotros, también nosotros profetizamos. Ese no era el problema. El problema era que se habían rebelado contra la autoridad delegada, porque Moisés era la persona que Dios había encomendado para liderar la nación de Israel, sacada de Egipto, que iba cruzando el desierto. Quien estaba a cargo, el que era el comandante en jefe, era Moisés. Y en un momento dado, ellos dijeron: pues sí, también nosotros profetizamos, sí, también nosotros tenemos al Espíritu Santo, sí, también nosotros tenemos la gracia de Dios. ¿Viste quién se cree? Y entonces ahí fue el problema, que su orgullo les llevó a rebelarse contra la autoridad delegada. ¿Y sabes qué hizo Dios? La Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Números capítulo 16, se los tragó vivos. Entonces, a ellos y a toda su casa. Entonces, en el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos. Por eso entre nosotros a veces la mayoría nos hermano, ¿no? Porque tenemos el mismo Padre, ¿no? El cual es sobre todos. Él está cuidando de tu vida y de la mía. Y por todos, Él te va a defender y me va a defender. Y al final, en todos, Él vive dentro de ti y vive dentro de mí. Amados, el asunto de Datán, Abirán y Coré fue que por un momento dado no era que Dios no estuviera en ellos, dice, y en todos, sino que desconocieron la autoridad delegada. Y eso fue un grave error. Desconocer la autoridad delegada es uno de los peores errores que uno puede cometer, y uno se encamina hacia el precipicio espiritual. Porque cuando uno se mete con la autoridad delegada, uno se está metiendo con Dios. David sabía tanto eso que él respetó a Saúl,
a pesar de que Saúl estaba equivocado, a pesar de que Saúl no tenía razones justas para perseguirlo como lo había hecho, a pesar de que Saúl, inclusive un espíritu lo atormentaba, él como que enloquecía por momentos, porque un espíritu lo atormentaba. Y a pesar de todo eso, David nunca se rebeló contra la autoridad. No lo tocó. Tuvo 2 ocasiones la oportunidad de matarlo y no lo hizo, porque él sabía que sobre Saúl estaba la santa unción del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Resultado, David fue puesto por rey después de Saúl, pero fue porque Dios lo estableció, no porque David lo haya quitado, sino porque Dios en su momento terminó la época de Saúl, murió, fue asesinado, perdió la vida en una batalla juntamente con Jonatán. Y David endechó a Saúl y a su amigo Jonatán, lloró a su amigo y a su padre. Y él decía, ¿cómo han caído los valientes? No es posible que la unción haya caído por tierra. Amados, a David le dolió muchísimo, porque era un hombre que respetaba a Dios y amaba la presencia de Dios. Y sabía lo que era la unción delegada, la autoridad delegada. Si algo tiene que entender la iglesia para que sigamos creciendo y madurando, es practicar y respetar, el obedecer y someternos a las autoridades delegadas, pero también respetarlas. Si tú menosprecias una autoridad delegada, tú estás menospreciando a Dios mismo, porque de la autoridad no proviene del hombre, proviene de Dios. Las autoridades cometemos errores, las autoridades cometemos faltas y fallas, pero eso a ti no te da derecho de menospreciar la autoridad, de despreciar la autoridad y rebelarte contra la autoridad. Dios quiera que tu corazón lo vuelvas a Él, si es que tú estás en esa condición. Y si no, pues sigamos trabajando por la unidad en el Espíritu. Vamos a orar, porque aquí termina nuestro tema. En el versículo 7 voy a leer la última cita del versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te doy gracias en esta bella y preciosa mañana. Gracias por tu fidelidad y tu palabra. Gracias por tu verdad eterna. Gracias por el espíritu de sabiduría y revelación que ha venido esta mañana sobre nosotros. Edifica el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y que todo argumento, toda obra del diablo sea derribada en el poder del Espíritu Santo. Toda obra de la carne sea sometida en el poder del Espíritu Santo, Dios. Oro que tu iglesia y yo, mi familia y yo, caminemos en la unidad del Espíritu, y tu iglesia y un servidor caminemos en la unidad del Espíritu. Gracias por enseñarnos estos principios claros y sencillos en los que tu iglesia debemos caminar. Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas cada día. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, y bendigo a tu pueblo, que en sus hogares haya armonía, que en sus hogares haya unidad, porque si hay unidad en los hogares, también habrá unidad en la iglesia. Si hay paciencia en los hogares, también habrá paciencia en la iglesia. Que tu iglesia, Padre, todo lo hagamos en amor, por amor a ti, Señor, por amor a ti, porque tú lo hiciste un día por amor a nosotros. Te diste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, sufriste por amor a nosotros, resucitaste por amor a nosotros y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por amor a nosotros. Señor, que nuestra vida, nuestras motivaciones, razones, causas, Señor, por las que hagamos o digamos las cosas, sea por amor a ti siempre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.